Hola, mi nombre es Catalina Imiscos. Es un placer estar aquí. Me gustaría agradecer a la organización del evento y estoy deseando hablar más durante el panel de discusión. Mi trabajo se llama El paradigma moderno, la forma expositiva y nuestra crisis epistemológica. Desfile de moda, arte, exposición. Soy un disfraz de tigre, acto 1, duró 11 minutos. Tuvo lugar el 1 de octubre de 2019 en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Cuando comenzó la música, un primer modelo apareció en lo alto de la escalera, forrada de naranja, enmarcado por pasamanos dorados y vestido en azul monocromático. Parecía un error. Su atuendo y su pose daban a entender que se trataba de personal de mantenimiento, y uno podía sentir el pánico infame en el público de cuando las luces se encienden antes de que el personal de bastidores haya abandonado el escenario. En menos de un minuto, la primera obra de arte se presentaba al público, con reacciones de alivio y de confusión. Esta exposición desfile evoca los vínculos con las estructuras expositivas modernistas del siglo XX. En los gestos de los modelos al levantar los cuadros enmarcados a diferentes alturas, se hacía referencia a diseños experimentales como los campos de visión ampliados de Herbert Bayer, su diagrama de 1935, que representaba un ojo hombre en el centro de una pantalla caleidoscópica, proponía presentar al espectador obras de arte en un espacio hexagonal de 360 grados. Como el público estaba sentado y las obras de arte móviles estaban distribuidas por el espacio, la exposición encarnaba una versión dispersa del diseño de Herbert, articulando un cambio de visión ampliado propio. En el minuto 3, uno de los modelos se había sentado en un sofá azul y apoyaba la fotografía en el reposabrazos, cuya parte superior rozaba su brazo. Un políptico en blanco y negro se estaba montando simultáneamente, 4 obras que se alineaban rápidamente para formar una sola pieza. La interactividad y el tacto se extendían por todo el espacio de la exposición, aunque el público no tocara ninguna de las obras. Los arreglos de cristal de los años 50 de Lina Bobardi en el Museo de Arte de San Pablo desprenden una calidad similar. Mientras que tocar está prohibido, la etérea de las formas de soporte, en este caso vidrio transparente en lugar de cuerpos humanos, transmite una sensación contradictoria de accesibilidad. En el gabinete abstracto, otro hito del diseño de exposiciones, se idearon paneles que se deslizaban para revelar las obras de arte una a una. En estos experimentos modernistas con la forma expositiva se favorece una calidad modular frente a los estáticos y remotos objetos convencionales colgados en los museos de arte tradicionales. El tipo de genealogía que se ha mapeado aquí ofrece un pequeño vistazo a las relaciones que pueden establecerse para conectar los experimentos de diseño exposiciones a lo largo de la historia. Podría ampliarse para incluir referencias multidisciplinares. Tal vez lo más conmovedor sea la implicación durante toda la carrera de Salovics con la industria de la moda, que sugiere un fuerte vínculo entre Soy un disfraz de tigre acto 1 y el desfile pionero de la diseñadora Mari Tapia en el gimnasio Colmeña de Buenos Aires en 1967, donde las jóvenes modelos, vestidas con los diseños híbridos de Tapia, interactuaban con accesorios deportivos y culturistas masculinos. Ambos artistas utilizaron el cuerpo humano como un elemento arquitectónico que les permite trastocar las convenciones estándar de este tipo de eventos dentro de sus respectivos campos. Pero volviendo a las exposiciones de arte en particular, el argumento aquí es que existe un hábito de pensamiento que toma la exposición como una construcción transparente y perpetúa un acuerdo teórico bajo el cual se glosa la forma expositiva. Los recientes enfoques museográficos han hecho hincapié en el diseño de la exposición, continuando la labor de los estudios expográficos y atribuyendo valor a la cultura y el patrimonio vinculados a la distribución de los elementos en el espacio de la exposición. El ámbito de la museografía, que es multidimensional y abarca la arquitectura, el comisariado, el diseño gráfico y la iluminación, tiende a detenerse en los elementos formales y materiales de la forma expositiva, sin cuestionar ni problematizar la infraestructura ideológica de la que forman parte.
Los estudios sobre exposiciones, por otro lado, se han centrado ampliamente en replicar los impulsos canónicos de su disciplina paraguas, la historia del arte, y solo algunos estudios seleccionados dirigen sus esfuerzos hacia las implicaciones completas de los guiones implícitos de la forma expositiva. Uno de los más recientes es el proyecto de investigación y antología Theater Garden Bestiary de 2019, que ofrece una historia transdisciplinar de la exposición como sitio epistémico. La introducción del libro concentra las 22 presentaciones posteriores con el objetivo de, y cito, aislar la construcción histórica de un conjunto de guiones epistemológicos, estéticos y ontológicos que nos permite captar los contratos implícitos codificados en el formato expositivo. Cierro cita. Estas historias materiales ofrecen un lugar fundamental desde el que desentrañar la forma expositiva. Mi enfoque de estas historias tiene un punto de partida bastante parecido, pero difiere en la medida en que busca articular una crítica a los contactos occidentales incrustados en la forma expositiva. Su objetivo es ir más allá del rastreo de los orígenes y examinar las posibles deconstrucciones de la forma expositiva hegemónica. Aunque con un tono especulativo, el análisis de exposiciones individuales como la de Salkowicz permite identificar alternativas a la exposición moderna colonial. Las críticas a la modernidad no son nuevas, de hecho, abundan en lo que se supone nuestra actual crisis epistemológica. Mientras que la literatura que critica la modernidad desde las perspectivas disciplinarias de la sociología, la historia, la antropología y los estudios científicos, o a través del pensamiento postcolonial, descolonial, feminista o postnatural, ha sido ampliamente adoptada dentro de las prácticas artísticas y curatoriales. Rara vez se ha utilizado para criticar el diseño de las exposiciones y la base ideológica de los aparatos museológicos y museográficos, incluyendo sus hábitos espaciales, accesorios, idiosincrasias y tradiciones materiales, es decir, para criticar la forma expositiva. En 2010, Bruno Latour señaló que el ecosistema del nuevo atún rojo se extendía tanto al presidente Sarkozy como a los bares de sushi de todo el planeta, en lugar de limitarse a una cadena específica de depredadores y presas. Este cacosmos contemporáneo coincide con el espíritu de los gabinetes de curiosidades del siglo XVI, tanto literal como metafóricamente. Latour comenta cómo este paradigma epistémico de principios del Renacimiento se siente más cerca que nunca en el siglo XXI. Lo característico de estos paradigmas eran las relaciones extrañas y diseminadas que vinculaban el microcosmos y el macrocosmos y conectaban lo humano y lo no humano en amplias redes que ilustran las figuras de cuerda de Donna Haraway. Todos los manifiestos incluyen un llamamiento, que en el caso de Latour es al composicionismo. Cito, es hora de componer en todas las acepciones de la palabra, incluida la de componer con, es decir, de comprometerse, de cuidarse, de moverse lentamente con cautela y precaución. Cierro cita. Compromiso es una palabra que se hace presente en la obra de otro artista argentino, Adrián Villarrojas. También lo es componer o compostar, como lo llama Caroline Christoph Bakargiev. Una encarnación electrizante de la llamada Las Armas de Latour, una de las recientes exposiciones de Villarrojas dentro del proyecto The Theater of Disappearance, tuvo lugar en Atenas en 2017. El artista propuso incluir la plantación de varios miles de ejemplares en el recinto del observatorio, es decir, en el sitio arqueológico protegido de la Colina de las Ninfas. El compromiso en el plano material adoptó la forma de una caja de madera dispuesta sobre el suelo venerado para formar una gigantesca jardinera que proporcionaba tanto un espacio fértil como un sistema de riego para el maíz, las hierbas silvestres, las calabazas, las sandías, etc. Más allá de su realización práctica, este asentamiento del suelo entre las instituciones que eran parte del proyecto crea un marco teórico que impregna toda la exposición. Este marco trastorna la lógica disciplinaria occidental
que dicta el valor y la conservación obligada de los elementos arqueológicos, a la vez que tiende respetuosamente un manto de tiempo suspendido y toneladas de tierra entre las formas antiguas y las emergentes. El maíz se enfrenta a las estructuras epistémicas hegemónicas de la arqueología, zonas delimitadas y protegidas, así como protocolos detallados para dictar el hallazgo, la clasificación, la manipulación y la conservación de los objetos y sus fragmentos. Vivo y asilvestrado, el maíz y sus congéneres ocupan su espacio, absorben su energía, extienden sus tallos y exudan su oxígeno. Es un maíz pulsante que coloniza el espacio de una de las disciplinas centrales de la civilización occidental. Villar Rojas presentó un cacosmos en el que los jardines anteriormente ajardinados, que representaban tranquilamente el concepto moderno de naturaleza, fueron sustituidos por un laberinto de vegetación. En el laberinto de la exposición de Atenas, el público podía optar por seguir una de las dos rutas principales, una que llevaba al edificio del Observatorio Nacional y otra a la zona de las cuevas, pobladas por 11 vitrinas encajadas en el terreno rocoso y arenoso. Las cuevas eran una zona oculta de la colina de las ninfas que había permanecido sin visitar durante décadas. Un espíritu de descubrimiento perduraba en el lugar e impregnaba el contenido de las vitrinas, que mostraban una variedad de emblemas de conquista. Una réplica del rover Curiosity de la NASA y banderas del Japón imperial y de Estados Unidos, pero también zapatillas deportivas de adolescentes y grafitis. Diferentes formas de colonialismo se cernían sobre la presentación: terrestre, xenófobo, relacionado con la edad, fosilizado. Las vitrinas, leídas en conjunción con el palpitante maíz, preguntan si la violencia es un requisito de la conquista o si simplemente ha sido la forma en que, como especie, hemos llegado a realizarla. Cito: "No hay moralidad en que un león devore a un ciervo". Cierro cita. Planteó una vez Villar Rojas, como tampoco lo hay en que el maíz se apodere del Cerro de las Ninfas. El descubrimiento, la conquista y el imperialismo son hilos conductores del teatro de la desaparición, pero sin una crítica directa ni un juicio moral hacia sus autores. La lógica binaria del colonialismo ha sido recientemente desmenuzada por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos en Epistemologías del Sur. Al definir el pensamiento occidental moderno como un pensamiento abisal, Santos conceptualiza la imposibilidad de que ambos lados de la línea estén copresentes. El poder de este lado de la línea, como lo llama Santos, radica en la posibilidad de, y cito, agotar el campo de la realidad relevante. Cierro cita. El otro lado está vacío de cualquier valor ontológico. Pensando en estos términos, el conocimiento se divide en, cito, conocimientos aceptables, ciencia, filosofía y teología, y cito, inexistentes, creencias y opiniones que no pueden ser confirmadas por el positivismo, intuiciones que pertenecen al mundo de la magia. Del mismo modo, existe una cartografía jurídica, el contrato social creó no solo una sociedad civil metropolitana, sino también un enorme estado de naturaleza impuesto a millones de personas que viven fuera del territorio de esta ley. La anarquía, así como la incomprensibilidad de los saberes inexistentes son, según Santos, productos de las líneas abisales que se van plasmando en los tratados históricos que justifican la invasión y colonización de las Américas. En la disolución de los límites que separan el bien y el mal moral, la exposición de Villar Rojas forja un paradigma epistémico que ya no sigue las líneas abisales del mundo moderno. Más que jugar con las categorías que ofrece este lado de la línea, Villar Rojas construye un mundo en el que se manifiestan las agencias y agentes invisibles en el pensamiento abisal de Santos: el maíz, las cuevas, la energía del sol. Se manifiestan. La exposición existe y responde a una base ontológica diferente. La otra ruta que podía seguirse a través de la colina de las ninfas conducía a la construcción del Observatorio Nacional. Esta parte de la exposición hablaba del compromiso histórico negociado en 1846, cuando Atenas apenas era una ciudad y el observatorio tenía prioridad
como lugar que ayudaba a consolidar su estatus como lugar de descubrimiento de las civilizaciones clásicas y de la cultura occidental, así como de borrado de los restos del Imperio Otomano. Con la construcción de su primera institución de investigación, los griegos confirmaron su posición en Occidente y como defensores del progreso y la ciencia. Este compromiso integra el marco o mito fundacional del proyecto de Villar-Rojas. El edificio fue despojado de los instrumentos y documentos que normalmente alberga. En su lugar se instaló una maqueta blanca, fiel a la realidad, del observatorio en una sala forrada con gruesas cortinas. La maqueta resultaba misteriosa, en primer lugar porque mostraba el edificio que el espectador contemplaba, pero también porque retrocedía en el tiempo, mostrando el recién nacido y estéril emplazamiento del observatorio rodeado de una incipiente ciudad de Atenas. El artista ha utilizado cortinas en obras anteriores, sobre todo en Two Suns de 2015, en la Marian Goodman Gallery de Nueva York, para aislar el espacio de la obra y, como el propio Villar-Rojas explicó en una entrevista, para evitar la incómoda situación de, cito, ser observado mientras miras o mientras observas. El modo en que cubren meticulosamente el espacio, sellando el mundo exterior con su grosor granate, recuerda a las densas cortinas empleadas por Adolf Loos para asegurar un nivel similar de intimidad en el dormitorio de su esposa. La comparación toca la cuestión del control. Mientras que Villar-Rojas afirma haber instalado las cortinas para dar al público algo de intimidad, la arquitectura de Loos permitió célebremente al dueño de la propiedad un punto de observación desde el que mantener a sus visitantes bajo control. El Observatorio Nacional fue construido para estudiar el cosmos y es una institución de investigación moderna y de descubrimiento positivista. Y sin embargo, en la alteración de la dinámica de conquistadores y conquistados que recorre toda la exposición, las cortinas que enmarcan la maqueta del observatorio se preguntan si la humanidad es la que domina su objeto de estudio o si en cambio el cosmos siempre ha tenido el control. Beatriz Colomina desentraña las maravillas del diseño de Loos y es citada por Paul Preciado en Architecture as a Practice of Political Disobedience, un artículo de 2012. Y él cita, yo cito a él. Beatriz Colomina fue una de las primeras historiadoras de la arquitectura en registrar el impacto de las teorías feministas performativas y postestructurales en la arquitectura. La arquitectura, argumenta en Sexualidad y Espacio, no es simplemente una plataforma que acomoda al sujeto que mira, es un mecanismo de visión que produce al sujeto, precede y enmarca al ocupante. Preciado desgrana los efectos que los espacios tienen sobre los cuerpos que los ocupan y cómo la historia de esos espacios, la ideología y la racionalidad que dio espacio a su particular configuración no es neutral. Esa base sesgada tiene un doble efecto sobre la morfología del espacio y sobre el sujeto que lo ocupa. La forma expositiva y tanto las exposiciones de Salkovich como las de Villar-Rojas son ejemplos de estos mecanismos. En el modo en que desarticulan las formas expositivas estándar, cada artista abre un espacio para pensar en cómo la arquitectura y la forma enmarcan y determinan lo que se incluye y excluye de su base ontológica. Y cito, estamos atravesando un periodo de crisis epistemológica. Estamos viviendo un cambio de paradigma de las tecnologías de inscripción, una mutación de las formas colectivas de producción y archivo del conocimiento y de la verdad. Cierro cita, argumentaba Preciado a principios de 2017. La exposición como un lugar epistémico donde se produce y perpetúa un régimen de verdad
ha tenido un papel creciente en la cultura contemporánea a medida que avanzaban los tiempos modernos. El nacimiento de la exposición de arte como forma cultural es coetáneo a los albores de la modernidad europea, lo que explica que las ideas de clasificación, taxonomía, conservación y archivo sean igualmente parte integrante de ambas. Estas formas de racionalidad son indivisibles de los dispositivos espaciales o concretos en los que se materializan. Al igual que la arquitectura produce a su ocupante, la exposición espacializa el sistema de conocimiento en el que se subsume. En los gestos morfológicos de Salkovich y Villarrojas no solo se construye la configuración espacial, sino, sobre todo, los fundamentos que la sustentan. Si el presunto inanimismo de las paredes puede superarse utilizando seres humanos que desfilan, entonces las dicotomías más amplias que constituyen la exposición, no solo entre objetos animados e inanimados, sino también entre forma y contenido, sujeto y objeto, hombre y mujer, blanco y negro, experto e ignorante, también se difuminan. Al manipular estas lógicas binarias, que son fundamentales para la visión moderna del mundo, Salkovich está cuestionando hasta qué punto el conjunto de la exposición moderna puede seguir albergando el arte que desea crear. El cambio epistemológico que se produce a nivel de la forma expositiva valida un objeto de arte que no está encerrado en la representación, sino que existe en lo cotidiano. En otras palabras, en la visión del mundo de Salkovich, el arte forma parte del diseño de la vida, presente tanto en la fotografía de la pierna como en la pierna que imita su gesto, tanto en lo que se puede ver como en lo que se oculta a la vista. Los cuerpos no humanos desempeñan un papel similar en el espectáculo de Villarrojas. La ruptura epistemológica se produce en una de las principales escisiones binarias de la modernidad. La naturaleza y la cultura se entrecruzan. El colonialismo se despoja de la moralidad y es interpretado por los rovers, las calabazas y el observatorio, mientras que la naturaleza se anima y se convierte en obra de arte. Las figuras de cuerda que están en la base de los gabinetes de curiosidades del siglo XVI proporcionan al teatro de la desaparición un parangón, mucho más que la separación de objeto y sujeto vinculada a las exposiciones modernas. Si la forma expositiva puede utilizarse para criticar la modernidad como fenómeno sociocultural, hasta ahora se ha hecho a través de la lente de las prácticas artísticas individuales. Artistas como Salkovich y Villarrojas han estado reconfigurando el espacio de la exposición desde siempre, y sin embargo, la pregunta que perdura es si tales esfuerzos pueden seguir permaneciendo en el ámbito de las prácticas artísticas o si pueden trascender a un nivel institucional, abriendo nuevas posibilidades rituales. Al resistir el recurso automático a la forma expositiva moderna, surge la oportunidad de que otras formas de arte no modernas y no occidentales encuentren un espacio que las acoja. Muchas gracias.